Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de la picadura de escorpión, cuáles son sus síntomas pertinentes, cómo podemos identificar, cómo podemos también identificar si es la picadura de un alacrán y conocer cuáles son las venenosas y no. Aunque hoy en día es un tema muy hablado y muy conocido porque sabemos bien que nos está afectando bastante en nuestro país, ¿verdad? Que hay mucha incidencia de picaduras de alacranes, principalmente en niños. Entonces, vamos a estar hablando un poco de él. Un pequeño muy peligroso. Es muy riesgoso para los seres humanos, en especial niños y ancianos. Su veneno es hasta 100 veces más potente que el de una serpiente de cascabel. El alacrán venenoso, nombre, Titus trivitatus, hábitat. Originalmente vive bajo troncos de árboles caídos, detrás de cortezas, entre rocas o leñas apiladas donde se encuentra. Cola con un aguijón y púa pica e inyecta el veneno. Dorso con 3 rayas longitudinales más oscuras. Los machos que no son grandes, que no son más grandes que las hembras, miden 5,5 centímetros. En caso de picadura, dice, tratar de localizar y trasladarlo en un recipiente para su identificación, ¿verdad? Si es venenosa o no. Consumir de inmediato, concurrir de inmediato a cualquier hospital provincial antes de las 6 horas producida la picadura. Recuperación puede recuperar en 2 horas o en 6 horas si es muy lenta, de acuerdo al potencial del veneno que ha corrido por nuestro cuerpo. El alacranismo o el escorpionismo es un cuadro clínico potencialmente grave y letal que se produce por las picaduras e inoculación del veneno de diferentes especies de alacranes del género Titius. La picadura de la especie de Titius trivitatus, la especie más venenosa que se puede conocer en el grupo de los alacranes, ¿sí? La especie más venenosa es la presente en el país, que se diferencia de los demás por ser de color marrón claro. Puede ser, según el Ministerio de Salud de la Nación, peligrosa sobre todo en ancianos o niños, en personas con problemas de salud, por ejemplo, hipertensos, cardiópatas o diabéticos, y personas alérgicas también. Especies de escorpiones que se encuentran la familia Butinae, Titus, que es la más peligrosa, el marrón que conocemos. En el Paraguay su presencia ha sido registrada en 5 departamentos de la región oriental del país y es la especie de escorpión más abundante en el área metropolitana de Asunción. No es solamente en la parte urbana, sino en la parte central de nuestro país. El Titius confluye, caracterizado por un carapacho estrecho rojizo con abundante mancha oscura. Diferencia entre escorpiones peligrosas y no peligrosas. En la coloración, el otro es negro. El tamaño de las pinzas, ¿verdad? El otro suelen tener 2 pinzas, el otro es solamente un aguijón. Presentan o no del apófisos subcraneales. Hábitos sinantrópicos intradomiciliarios, se adaptan también a lugares urbanos, subterráneos, cañerías, túneles, huecos de paredes. Alimentos, se alimenta de insectos, grillos, cucaracha. Mayor actividad de los alacranes es por la noche. La acción del veneno, el veneno de una mezcla de péptido, aminoácidos, de enzimas y de sales. Tiene efecto neurotóxico.
ejercen acción sobre las canales de sodio, modificando el potencial de membrana de tejidos excitables. Los canales de sodio pueden abrirse ante estímulos menores o retardar su cierre, produciendo una liberación irregular y desordenada de acetilcolina y catecolaminas. Afecta las terminaciones del sistema nervioso autónomo. Cuadro clínico. Se trata de un síndrome neurotóxico con dos tipos de manifestaciones. Uno es las manifestaciones local, que hace a nivel del cuerpo, y manifestaciones sistémicas, cuando ya empieza a afectar a los órganos del cuerpo. Cuadro clínico, signos y síntomas. Manifestaciones locales, puede ser leve, signos y sintomatología local, exclusivamente dolor al que describen como agudo, punzante y muy intenso, y que puede extenderse hacia regiones contiguas. Solo se visualiza un punto estematoso como huella del accidente, sensación de hormigueo o hipoestasia local, contracciones musculares en el área afectado, sudoración localizada sin producción de daño tisular. Esto cuando la picadura viene a ser leve. Cuando la picadura es moderada, síndrome local acompañado de síndrome sistémico, como sudoración discreta, náuseas, vómitos ocasionales, sin compromiso hemodinámico, respiración de hipostancia, puede haber taquicardia, dolor también, además de ocasionar, genera una elevación de la glicemia también. En la parte grave, los síntomas anteriores se agravan una o más de las siguientes manifestaciones clínicas: conmoción mental que alteran con excitación psicomotriz, taquicardia seguida de bradicardia, aparición precoz de lo que es también la hipotermia, palidez, frialdad, crisis de sudoración, vómito, frecuencia con síndrome de mal pronóstico en los pacientes con cuadros graves, y pueden presentar shock con hipo o hipertensión también. Esos son los cuadros leves. Entonces puede ser leve, moderado y grave de acuerdo a la reacción o cómo fue la picadura. Alacrán de escorpión, signos y síntomas: inflamación local, dolor intenso, necrosis en el área afectada, decoloración, adormecimiento en la lengua, calambres, aumento de saliva, distensión gástrica, confusiones, y también puede llegar a tener shock el paciente. ¿Cuáles son los primeros auxilios en estos casos? Primeramente, lavar la herida, aplique compresa fría, atienda al shock, traslade a la víctima rápidamente a un centro asistencial. Acá en nuestro país, por ejemplo, nos indica que nos vayamos a la CIMER porque es el único lugar en donde podemos encontrar el antídoto. ¿Por qué? Porque Paraguay no realiza este antídoto, tenemos donación en otros países y se realiza en ese sector. Entonces hay que realizar esos primeros auxilios para poder llegar, porque de acuerdo a la distancia donde estamos, sabemos muy bien que va a correr ese veneno hasta llegar a ese lugar y puede agravarse en ese lapso. Acciones que deben evitarse: apretar o perforar el área de la picadura, quemar o aplicar soluciones sobre la misma, intentar retirar el veneno con la boca. Son técnicas que no se deben realizar. Como en caso grave de la picadura a la muerte, hay un periodo de horas. Se debe actuar rápido. Son las recomendaciones del Ministerio de Salud ante caso de envenenamiento. La atención médica debe realizarse con mayor urgencia en caso de gravedad, como en niños y ancianos, que en un adulto sin afecciones, para que se aplique el antídoto correspondiente, que se suministre de forma gratuita en hospitales y centros de todo el país. Pero la realidad es que no es en todo el país, solamente hay lugares específicos que tienen. Tratamiento específico: antiveneno. La picadura en sujetos adultos no suele ser de gravedad, por lo que en general
No es necesario el uso del antídoto. La mayoría de las veces es suficiente calmar el dolor. Se debe mantener la observación clínica durante 6 horas. En caso de estos adultos que no tengan, por ejemplo, enfermedades crónicas, sea saludable. En los niños, sobre todo pequeños, frecuentemente el cuadro general es más grave, por lo que independientemente del cuadro clínico o de la aplicación del antídoto, debe preferentemente ser ingresado a la unidad de terapia intensiva, sí o sí, para poder hacerle un monitoreo constante. El tratamiento específico del antídoto. Los niños deben recibir igual dosis que los adultos. Clasificación clínica. Aproximada de ampollas de acuerdo a la potencial neutralizante de cada lote. El leve no se indica lo que es la aplicación del antídoto. El moderado puede ser de 2 a 4 ampollas y el severo de 4 a 6 ampollas. Puede tener ciertas reacciones adversas. Todos los antivenenos se producen por medio de la inmunización animales, por lo cual existirá siempre el riesgo de hipersensibilidad, que puede ser de tipo 1, inmediato, o de tipo 3. Creación de atus, enfermedad de suero. Las reacciones anaflactoideas se relacionan con proteínas agregadas del antiveneno que activan la cascada de complemento y pueden producir un síndrome clínicamente similar al anafiláctico, pero desencadenado por causas de no alergias. A diferencia de las reacciones anafilácticas, depende de la dosis, retrogradan al suspender la administración del antídoto. Bueno, ¿qué nos dice? En forma de recalcar otra vez. La picadura, aplicar hielo, consulta inmediata, rápidamente llevar, para lavar la herida, la zona, aplicarle compresa fría y derivarle al centro asistencial correspondiente. Lo posible también se debe capturar al animal, porque viendo al animal se puede saber el diagnóstico de confirmación, si es un alacrán tóxico o no lo es tóxico, ¿verdad? En este caso hay un suero antialacránico específico que es muy efectivo, específicamente. Entonces, las medidas pertinentes a realizar en caso de una picadura de alacrán. Primeramente lavar la zona, luego colocarle lo que es, dice, una compresa fría también, ¿verdad? No realizar cortes, no querer quitar con la boca el veneno, eso no se realiza. Lavar bien, poner la compresa fría y derivarles a un centro asistencial para que se pueda evaluar la gravedad del caso. Y si es posible, llevar también el alacrán muerto preferentemente para saber si es el venenoso o no, para que puedan identificar en el hospital. Espero que le haya sido de ayuda este video.